L'Ajuntament de València fa uns dies va llançar una nova xarxa de línies d'autobús per tal d'augmentar la freqüència de pas de les línies. Però és suficient? Què passa amb els prop de 8.000 trens de Rodalies anul·lats durant 2019? De tot això parlarem avui ací en Punts de Vista. Comencem. Molt bona nit, benvinguts una nit més a Punts de Vista en Grup Televisió. Com sempre, el primer que dic és que moltíssimes gràcies per estar una nit més amb nosaltres. Avui així, en Punts de Vista, parlem del transport, de la problemàtica que tenim avui en dia en el transport d'autobús, transport de metro, transport sobretot de Renfe. Què està passant? Per què tenim tants problemes? Deia jo que fa uns dies l'Ajuntament de València va llançar una nova xarxa de línies d'autobús per tal d'augmentar la freqüència d'aquestes línies, la freqüència de pas. Clar, és una conseqüència de la peatonalització d'alguns dels carrers de la ciutat de València. De tot això parlarem avui així en el nostre punt de vista. Un punt de vista molt especial, molt intens, com sempre, i amb els millors, amb les persones que millor poden representar aquest tema a nivell polític. Passe a presentar-vos als nostres convidats d'avui. Avui així amb mi, a la meva dreta, està Alberto Armero. Ell és expert en urbanisme i protecció de patrimoni del Partit Popular Valencià. Alberto, benvingut, bona nit. Hola, bona nit. Gràcies per estar avui així amb nosaltres. Gràcies a tu per la teva invitació. També s'acompanya Raúl Claramonte, regidor de l'Ajuntament de Torrent i avui representant a Ciutadans. Bueno, Ciudadanos como siempre, ¿no? Siempre representas a Ciudadanos. Para el tema que sea. Bueno, Gracias una vez más. Por invitarme. Un placer recibirte de nuevo en nuestro plató. També s'acompanya Paco Salom, ell és alcalde de Carcaixent i avui representa Compromís. Moltíssimes gràcies, Paco, bona nit. Bona nit, gràcies per estar encantat d'estar així participant. Un plaer, com sempre. Igualment. I també s'acompanya Joaquín Alés, ell és diputat provincial de Vox i també regidor de l'Ajuntament de Paterna. Joaquín, benvingut. Gracias. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y un placer estar aquí. Un placer nuestro también tenerte por primera vez en nuestro programa. Muchísimas gracias. El transport, parlarem molt, tenim molts fronts oberts al voltant del tema del transport, però com sempre jo vull saber la vostra opinió, des de les vostres competències, quina és l'opinió que teniu del tema del transport avui en dia, en l'actualitat, i comencem per Alberto. Bueno, comenzaré con una opinión a título personal, que puede ser o no compartida por mi propio partido, pero que quiere introducir una serie de interrogantes sobre los que podríamos hablar durante esa tertulia. En primer lugar, hablar de transporte público debería hacernos o debería servirnos para repensar nuestro modelo actual radial, ¿no? ¿Por qué necesariamente todos los caminos, como decían en la vieja expresión, deben conducir a Roma o pasar necesariamente por el centro? ¿Tiene sentido, por ejemplo, que en pleno siglo XXI las segunda y tercera capitales de España, Barcelona y Valencia respectivamente, no estén conectadas con alta velocidad cuando ambas regiones, conjuntamente con el resto del levante español, representan el 40% de la riqueza nacional? Podríamos también hablar si el AVE, del cual todos nos sentimos orgullosos, debería ser ante todo un instrumento de cohesión social y territorial o si también deberían introducirse como servicio público que es criterios de racionalidad económica o deberían armonizarse ambos objetivos. ¿Por qué los cercanías, por ejemplo, no pueden cumplir esta función? Y más a la vista de las constantes quejas por parte de los propios usuarios. Por ejemplo, todos recordamos los problemas que se vienen sufriendo, por ejemplo, en comunidades autónomas como Extremadura. ¿O tiene sentido, por ejemplo, que se construyan nuevas líneas, no tanto por razones de demanda o por criterios técnicos, sino por criterios políticos o electoralistas, cuando, por ejemplo, hay líneas ya actuales como la que conecta a Madrid con Valencia que todavía no están acabadas? Porque, por ejemplo, el túnel pasante todavía no está construido y tenemos una estación que llamamos provisional, pero que ya lleva 10 años construida sin ser reemplazada por la estación central. Entonces, y por supuesto no construirlas por razones políticas como vienen acostumbrándonos estos políticos. Entonces yo creo que son todos ellos interrogantes que deberían salir en la tertulia y a los que deberíamos aspirar a contestar. Y por concluir, hablabas de la inminente peatonalización de la plaza del Ayuntamiento, peatonalización
que no va a llevar aparejada una reurbanización, porque no va a dejar de ser una peatonalización blanda, como llaman, o una peatonalización low cost. Quienes han estudiado ciencias políticas saben que a la hora de aplicar las políticas públicas hay dos modelos, y son muy gráficos: el modelo del palo y de la zanahoria, es decir, el modelo de la imposición o del incentivo, el modelo de la sanción a quien hasta ahora podía llegar al centro histórico con su vehículo privado, o el modelo del incentivo a dejar el coche y utilizar el transporte público. Hoy por hoy, mientras que las frecuencias de paso sean las que son, el transporte público no es una alternativa real al transporte privado. Entonces yo creo, y el Partido Popular está en este segundo modelo, que debía apostarse por el transporte público, pero no sancionar o penalizar o aspirar a un centro histórico vaciado donde quien circulava antes por él no pueda hacerlo y tenga que dejar su coche en casa. Molt bé, gràcies, Alberto. Raúl. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, a ver, un poco en la línea de lo que estamos hablando aquí, habría que plantearse realmente el transporte en quién va enfocado. Y principalmente son los peatones o las personas los que tienen que salir beneficiados de un sistema cómodo de transporte. Al final, por más números que hagamos, todo el mundo va andando. Entonces, ese es el principal fallo. Claro, en Valencia y en este caso, yo no sé, pero a Torrent, que estamos muy cerquita, nos afecta. Imagino que en Paterna sea muy parecido. Y es decir, el enfoque que está haciendo el Ayuntamiento no es vamos a velar por que el peatón vaya cómodo a los sitios, cogiendo el autobús, su coche o lo que le apetezca, no. Vamos a pensar la bicicleta, que puede estar muy bien, pero no se está pensando en realmente quién está gastando el transporte público, quién va a desplazarse o el transporte. Bueno, lo he dicho muy claro en el corredor mediterráneo. O sea, realmente nunca pensamos en el principal beneficiario o el factor, que es la persona. O sea, no se ha hecho ningún planteamiento urbanístico en qué necesitan las personas. O sea, la gente que va andando, ¿qué facilidades tienes? Yo cuando me acerco a Valencia, tienes un problema entre bicis, carriles que no quedan coches. Ahora, entonces, habría que replantearse seriamente, decir, bueno, carril bici puede estar bien o no, pero el principal problema son las personas, o sea, los peatones, los que no están teniendo esa garantía de poder, un plan pensado en ellos. O sea, ahora hay coches eléctricos y mil alternativas, pero todo lo pensamos en vez de decir, bueno, ¿qué necesita mi abuela, por ejemplo, para llegar tranquilamente a ver a su nieto? Es que nunca hemos pensado, ese es un planteamiento de base que estamos fallando todos, pero principalmente hoy en día Valencia y en los pueblos de alrededor. Y otro tema importante es que al final cuando hay que hacer un plan, y aquí hay dinero, creo que son en torno a 10 millones de euros del antiguo presupuesto que se firmó Ciudadanos con el PP, que a disposición del Ayuntamiento de Valencia, y no lo han efectuado. O sea, no están gastando ese dinero que tienen para hacer un plan. El plan puede ir un poco arriba abajo. Con lo cual aquí un señor ha decidido, voy a hacer lo que me venga en gana en corte a un criterio arbitrario y está perjudicando al resto de gente. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, pues que el PSOE, como tiene que tapar la vergüenza del señor Puig, se lo va consintiendo. Pero estamos ante un problema gordo. Y es que no se piensa en lo principal, que son los usuarios del transporte. Bici, patinete, autobús o coche, si no pasa nada, pero vamos a pensar en los usuarios. Mientras no cambiemos la forma de pensar, vamos para atrás. Por mucho autobús que pongas de más, por mucho servicio de metro nocturno, que puede ir muy bien, pero hay que mirar todo lo demás. Gràcies, Raúl. De res. Paco. Bueno, conforme has dit al principi, el tema del transport té molts fronts. Així sembla que estem centrant-nos única i exclusivament en la problemàtica de... M'ho veig vindre, perquè a més crec que l'autor d'aquestes històries no està així present, el regidor Greci, però jo crec que, conforme has dit, són molts fronts i n'hi ha que pensar, evidentment, en les persones. Al final, el transport és un mitjà. No ha de ser un objectiu en si mateix, és un mitjà al servici de les persones i de les mercaderies, no ens oblidem també. És un mitjà per a vertebrar el territori i hem de veure quins són els objectius, hem de plantejar el model. Primer que res, el model de país que volem, baixant de dalt i que a poc hasta arribar als pobles. D'entrada, jo crec que fa falta tindre molt clar un model territorial en el que el transport és una peça fonamental, pensant en que estem en un moment clau en tema de sostenibilitat, ens agrada o no ens agrada, això està ahí, hem d'evolucionar, hem d'introduir canvis i això s'ha de traslladar des de dalt cap a baix fins als pobles. Hem de buscar la continuïtat per a que, conforme tu has dit, l'abuela que quiere ir a buscar a ver a su nieto puga tindre un viatge còmode, ràpid i útil. Entonces, ara tenim, conforme he dit, això és molt fronts, tema de rodalies. Podem parlar de la ciutat de València, que és molt important, evidentment, per la quantitat de persones a les que afecta, però el país és molt més que la ciutat de València, estan les rodalies, està el tema del corredor mediterrani, persones i mercaderies, molt important, perquè sense corredor mediterrani el desenvolupament d'aquest país es queda un poquet en l'aire, el tema de la sostenibilitat, avions,
la construcció l'ampliació del port, la contaminació dels grans vaixells, que està demostrant-se cada volta més que no és tan innocua, i hem de parlar en aquest marc de recursos, de mitjans, de gestió i de moltes altres coses. Per tant, jo crec que al llarg del programa d'avui anirem tocant molts aspectes, però m'agradaria insistir que no se centrara en un tema polític, perquè així estem, crec, per a resoldre problemes entre tots, i evidentment hi ha responsabilitats, però pensem, com has dit, en les persones, en els objectius, és fonamental pensar en els objectius, en aquest model de societat que volem i al que aspirem. Gràcies, Paco. Joaquín, el teu torn. Hola, buenas noches. Vamos a ver, el transporte, la política de transporte es sin duda un vector fundamental de desarrollo de los países, las ciudades y los pueblos. En este caso, yo los interrogantes que planteo es que efectivamente se parte hacia un modelo de desarrollo más sostenible y se plantea la famosa peatonalización del centro de Valencia. La pregunta es, ¿no se está construyendo la casa por el tejado? ¿Está la provincia de Valencia, está la Comunidad Valenciana preparada desde el punto de vista de las infraestructuras del transporte para llevar a cabo esa peatonalización del centro? Se dice, vemos a los dirigentes tanto de la comunidad autónoma como del Ayuntamiento de Valencia, poner siempre a las personas en el centro de las políticas. ¿Estamos seguros de que esto es así? ¿De verdad están poniendo a las personas en el centro de las políticas? Porque yo no acabo de verlo. O a todas las personas. En Valencia viven alrededor, pongamos 800.000, hablo del núcleo de la capital, unas 800.000 personas. ¿Qué pasa con los otros 2 millones de personas? ¿Qué pasa con Metro Valencia? Metro Valencia ha incrementado su número de usuarios, pero sin embargo vemos líneas como la línea de la Ribera, la línea que conozco yo bien, que es la línea que va hacia Iria, la de Paterna, la línea 2, también ha descendido enormemente el número de usuarios. Entonces, sostenibilidad, reducción de emisiones, por supuesto, pero la política de transportes debe estar al servicio de las personas y es posible que se haya empezado por el final. Moltíssimes gràcies, Joaquín. Anem a començar per un tema que avui en dia sí que té números damunt la taula. Vaig a llegir un titular. El despropósito de Renfe en los cercanías valencianos. Se suprimieron 7.793 trenes en 2019, el 4,8% del total y 14 veces más que en 2015. En el programa Parlem Clar, que també es van parlar de moltíssimes dades, Samuel, pertany a la plataforma Indignats amb Renfe, donava les següents dades. Deia que en el pressupost s'havia utilitzat un quasi 90% en línies d'alta velocitat, en les línies d'AVE, una part molt xicoteta en la part de Rodalies, de tota València, no només del centre, però la realitat era que només un 3% de la gent que agafava els trens utilitzava els trens d'alta velocitat. És a dir, que un 97% de les persones utilitàries, usuàries de Renfe, són usuàries de tots els dies i no hi ha trens. Quasi 8.000 trens menys en 2019. Obrim el debat. ¿Qui vol comenzar? Sí, perfecto. Bueno, al final, nosotros el tema de Renfe, en este caso en Torrent, nos afecta menos o nada porque no tenemos línea de trenes, es Metro Valencia el que llega allí. Pero sí que es verdad que ese problema es lo que estamos hablando un poco. No se está pensando en la comodidad, hacerle fácil a la gente el bajarte del tren y poder con un periodo de paso con un autobús y gastar. Si le ponemos dificultades, al final la gente se cansa. Pero es que ahora es igual de complicado. Entonces, bueno, está claro que al final el AVE queda muy bonito y inaugurar un AVE políticamente queda muy bien, pero bueno, estamos viendo que realmente el servicio de AVE, servicios gasta muy poca gente. Entonces, aquí es un problema. Lo que pasa es que estamos un poco en lo de siempre. Aquí lo podemos hablar, pero realmente se tendría que empezar de arriba abajo, sentarse tranquilamente, pero ya no en España, ya en Europa, porque este problema llega desde el corredor mediterráneo, ¿dónde lo vamos a parar? Aquí está claro que hay que hacerlo. Un cantábrico que también, pero luego, ¿hasta dónde nos va a dejar llegar? O sea, habrá que hablar con Francia y decir, señores franceses, ¿nos lo van a poner fácil o al llegar aquí? O sea, va a ser muy bonito para enviar de Cádiz
a la frontera. Esto es un problema de arriba abajo, o sea, una pirámide, lo habéis dicho y es principal, es decir, vamos a solucionar el problema desde arriba, o sea, vamos a ver que toda Europa, en la que en teoría queremos estar todos unidos y vamos también, vamos a hacerlo que todo sea muy cómodo para que las mercancías y los pasajeros fluyan de un sitio a otro. Y luego vamos a hacer las inversiones que tocan en cercanías. No puede ser que la gente iba a decir las rodalíes, que no me sale en castellano, bueno, de Valencia, pues les cueste coger el tren porque al final es menos servicios, menos periodos de paso, tienen que ir a la universidad. Yo me acuerdo cuando estudiaba, tenía compañeros que aquí aún cogían el tren y podían llegar, pero claro, periodos muy distintos. Si he perdido ya no voy, con lo cual, bueno, pues hoy cojo el coche y por lo menos llego a la primera. Entonces todo eso hay que mejorarlo. Es un problema, es verdad, que aquí de infraestructuras en Valencia, que habría que sentarse tranquilamente los municipios con la Generalitat y decir, señores, vamos a solucionarlo de una vez, que sea muy cómodo, y al final lo que decíamos, las personas, pero de verdad, no mis intereses, no lo que me interesa a mí o lo que mañana nos interese a otros que estemos, no. Sentarnos y decir, señores, vamos a hablar qué necesitan las personas. Yo en Torrent, que no estamos mal, la frecuencia del tren, pues agradeceríamos todos que fuera un poco más rápida para ir a Valencia. Y no está mal, son 20 minutos, que dices, bueno, 17, si fuera cada 7, mucha más gente no tendría la cosa de decir, bueno, pues oye, pierdo uno, cojo el otro. Claro, 17 minutos te hacen llegar tarde, en este caso sobre todo trabajo y escolarización, que es lo más, los usuarios, yo creo que principales de esos servicios, porque al final, si vas de compras, pues bueno, lo puedes demorar. Pero el tema de trabajo, que te exigen un horario, entonces es verdad que el tema de donde están gastando las infraestructuras, en este caso la Generalitat, los que están ahora, pero bueno, que lo pueden mejorar, están fallando, dejando de lado algo principal, que és darle el servicio próximo al vecino. Jo crec que hi ha una cosa que t'ha de corregir. No és la Generalitat qui gestiona Rodalies, és l'estat central. Nosaltres no tenim transferides les competències de Rodalies. I és un tema a plantejar-se. De fet, en el 2018, si no recorde mal, els meus companys en el Congrés varen demanar la transferència de Rodalies i se va decidir que no se transferia. També tinc que dir que si s'ha de transferir en algun moment Rodalies, que se transferisca Rodalies i el pressupost corresponent per a gestionar les Rodalies, que és molt fàcil dir, ahí va el tema i després busqueu els diners per al manteniment. A veure, jo sí que soc usuari de Rodalies. He sigut usuari des dels 18 anys aproximadament i en tinc 50, quasi 59. Soc pare d'usuària de Rodalies i soc alcalde d'un poble en una comarca que utilitza plenament les Rodalies, la C2 de València. I jo puc parlar de moltes etapes al llarg del temps, d'aquestes dècades, i fins al 2015 funcionaven molt bé. Tinc que dir que funcionava molt bé. Evidentment, ja era la data tope i a partir d'ahir un deteriorament constant en moltíssimes queixes fins al punt de constituir-se una plataforma d'indignats amb Rodalies i Carcaixent casualment va ser el primer de 15 o 20 ajuntaments que han presentat mocions per a denunciar aquesta problemàtica. Què està passant en Rodalies? Doncs el que acaba de reconèixer en aquest moment el ministre de Foment. Ho ha reconegut finalment. Una falta d'inversió, però secular quasi, de fa molts anys, i una falta de previsió, o per almenys no han atès les necessitats de renovació de la plantilla. Formar un maquinista no simplement és convocar unes oposicions i dir, ja tenim el maquinista. No, el maquinista ha de formar-lo. I per la informació que tenim, això costa algun any. Si no poses diners i no tens maquinistes, al final diu, és un problema d'equipos mòbils, que queda molt bé això, una averia tècnica, una no sé què... Perdona, és falta de personal i falta de trens. I a partir d'ahir, el que tu has comentat, els usuaris a poquet van desencantant i van desistint, perquè tens un mal servei per anar a la feina, per anar al metge, per anar a fer gestions, per anar a la universitat, com a usuari. Jo tinc una imatge que és arribar a València en normalitat i un tren soltar allà a les 8 del matí 400-500 persones. Si aquestes persones a poc se van desencantant, van a tendir a gastar el cotxe particular. I estem parlant d'introduir 200-300 cotxes en hora punta addicionals per cada vegada que n'hi ha un problema. Jo crec que ens ho hem de replantejar. Estem tirant darrere en un servei que era excepcional, en un grau de satisfacció dels usuaris molt bo, però que en aquest moment, en qüestió de 4 anys, se n'ha anat a pique. Sí, ara anem a fer un coordinador de Rodalies, ha anunciat el ministre. Bueno, a buenas horas, mangas verdes. Anem a fer un pla especial. Pues vale, ja era hora, però és que hem perdut molt de temps.
Evidentment, els governs anteriors alguna responsabilitat tindran en això, per una qüestió pressupostària. No s'han planificat les inversions necessàries i se sabia quina era perfectament la corba de jubilacions i el període d'amortització dels equips. Què ha passat? On estàvem mirant? Doncs evidentment no en tocava. I en aquest moment la satisfacció dels usuaris se pot comprovar que és roïn i d'ahir la creació d'aquestes plataformes de protesta. Pues Paco, no serà perquè no se cobra bé cada bitllet de tren, perquè... Això és una altra història, perquè tots els anys augmenta, pugen els preus, no s'acaba de resoldre el tema de la unificació tarifària per a coordinar-ho, bitllet de rodalies, bitllet de metro, bitllet de bus, com en altres ciutats. Escolteu, és que crec que n'hi ha que tots els que estem així, com a representants de polítics, hauríem de pensar en l'interès de les persones reals, en el dia a dia, en què fem a les 7 del matí quan ens alcem i tenim que agarrar el mitjà de transport i actuar en conseqüència. Podem dedicar diners a l'AVE, que està molt bé, però jo no sé si és la prioritat d'aquest estat. Joaquín, ¿es una voluntad política, es una dejadez política? ¿Qué es? Vamos a ver, yo en relación a las cercanías, al sistema de cercanías, que sí que evidentemente entiendo que además cubre unas necesidades completamente distintas a la de la larga distancia y alta velocidad, como es el AVE, hay algo que a mí se me escapa. Se me escapa y es que en diciembre de 2017 se anuncia un plan de mejora de la calidad de cercanías en la Comunidad Valenciana, se proyectan con 1.436 millones de euros que quedan incluidos en el presupuesto de 2018. El señor Puig recibe al por entonces ministro de la Serna con los brazos abiertos y aquel plan se mete en el cajón. Ha desaparecido. Se preveía una comisión de seguimiento que se iba a reunir cada 6 meses, no se ha convocado ni una sola vez. O sea, si somos conocedores, porque en cuanto a la sintomatología coincido plenamente con Paco, los problemas del sistema de cercanías, pero ¿qué ha pasado? Si ya estaba presupuestado, ¿por qué no se ha ejecutado esa parte del presupuesto? Esto es responsabilidad del Gobierno de la Nación, pero el metro sí que es responsabilidad del Gobierno de la Generalitat. Metro Valencia, tranvía. Yo, vamos a ver, para ir a Paterna todavía tira que te va, pero para ir a la Cañada está a 5 minutos de Paterna. Yo he llegado a estar hora y media. La frecuencia en la línea 2 es de 40 minutos. Tú antes me hablabas de 20 minutos en Torrente. Sí, la de Torrente. La de Picassent en 45 también. Pues la línea 2 es de 40 minutos, que si lo pierdes el convoy, desde luego, olvídate de llegar, ni en trabajo, ni nada de nada. Y, efectivamente, habéis mencionado de la Autoridad Metropolitana de Transporte. Se crea en el año 2017. Me parece estupendo, porque, de hecho, una de las necesidades, y de los que luego quiero hablar, es esa necesaria coordinación entre instancias políticas. Pero es que en 3 años no han sido capaces ni de coordinar la tarjeta monedero. La tarjeta monedero para que tú cojas y con el dinero que has ingresado pagues metro, pagues tranvía, pagues autobús, pagues... Es que no han sido capaces ni eso. Ayer estaba leyendo un artículo de Arcadia España. No, que están esperando una inversión de 38 millones que ha prometido el Gobierno, tal. Bueno, chicos, en fin. O sea, lleváis desde 2017 con la Autoridad Metropolitana en marcha. Porque esa es una de las claves que me gustaría hablar después, la coordinación y el por qué creo que no estamos preparados para el plan del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia, el plan de peatonalización. Creo que no estamos preparados porque no se ha coordinado a nivel Ayuntamiento de Valencia, a nivel Generalitat, a nivel Autoridad Metropolitana. Es decir, no hay transporte suficiente para amortiguar la peatonalización del centro de Valencia. Creo que va a ser un caos y creo que no va a beneficiar a todas las personas. Alberto. Bueno, Paco ha reconocido que también es un usuario habitual del servicio de cercanías y conocerá seguramente este dato que no damos nosotros desde el Partido Popular, sino que se da reiteradamente en las memorias anuales de Renfe Viajeros, y es el siguiente. En el año 2006, el número de viajeros que utilizaban el servicio de cercanías se situaba en torno a los 25 millones de pasajeros. 10 años después, con los mal llamados gobiernos El Cambio, esta cifra se reduce a los 15 millones de viajeros, es decir, 10 millones menos de pasajeros, que, repito, no son datos del Partido Popular, sino que constan en las memorias anuales de Renfe Viajeros. Por algo será, por
por esa falta de esfuerzo inversor. Nosotros, por ejemplo, en el Partido Popular, lo señalaba el representante de Vox, llevábamos un plan de hasta 1.436 millones de euros que de la noche a la mañana desapareció y que prevía actuaciones largamente demandadas por la sociedad valenciana, como pueda ser la conexión de la ciudad de Alicante con el aeropuerto de Altet, como la ejecución de la primera fase del tren de costa entre Gandía y Oliva, también, por ejemplo, la renovación de las vías entre Alcoy y Játiva, y de la noche a la mañana desapareció. Vemos ahora como Pedro Sánchez está arrodillado ante el independentismo, donde ha comprometido su palabra, comprometiéndose a destinar 4.000 millones de euros a Cataluña, mientras que otras comunidades autónomas, como es la nuestra, que estamos a la cola en inversión por parte del Estado, no vemos reflejado en las cuentas anuales, año tras año, esas demandas que la sociedad valenciana viene reclamando desde hace muchos años. Precisamente este viernes el ministro José Luis Ábalos se reunirá con Ximo Puig. Habrá que ver si Ximo Puig realmente tiene voz en Madrid y si, pasando de la oposición al gobierno, sus reivindicaciones han bajado en número de decibelios. Y esto a nosotros nos choca porque, por ejemplo, durante los mandatos del Partido Popular se invirtieron aquí en la Comunidad Valenciana más de 2.500 millones de euros en la construcción, por ejemplo, de 400, tengo aquí los datos, en cuanto a número de carreteras, en nuevas líneas de ferrocarril, a razón de 616.000 euros al día en infraestructuras, en la construcción de infraestructuras con las personas en el centro de nuestras políticas públicas. Y, sin embargo, al final vemos como la hoja de servicios que puede presentar ante la ciudadanía los gobiernos del PSOE y de Compromís no es la misma. Ahora que hay un representante en la tertulia de Compromís, pues yo le ofrezco la posibilidad de que un poco de los datos, porque me temo que la hoja de servicios que pueda presentar ante la sociedad no sea la misma, y él ha reconocido que el problema se viene dando desde el cambio de gobierno, porque antes eran las cifras y, bueno, prueba de ello será la coincidencia en que con la llegada de los gobiernos el número de pasajeros, por ejemplo, en el año 2016 de cercanías, esté bajo mínimos. Y esos datos no se han repuntado. Quiero decir, si al final de lo que se trata es de avanzar hacia una economía descarbonizada, baja en carbono, hacia un modelo de movilidad urbana más sostenible, si no apostamos por el transporte público, al final conseguiremos el efecto contrario. Que nos lo expliquen. Pues te puc explicar, i a més, començant pel principi, les competències de Rodalies són de l'Estat central i els governs del canvi que dius s'incorporen a la Generalitat en el 2015, però la gestió continua sent competència del govern central. I te recorde que estava el Partit Popular governant també en el 2015 i en el 2016 i en els anteriors. Dir que... Pero hablamos a partir del 2016, del 2016. Sí, sí, 15, claro, en el 2016, sí, no? I de repente... Y alguna responsabilitat tindrà quien gobierna aquí en la Comunitat Valenciana. Espera un momentet. La gestió de Rodalies, torno a dir-te-ho, és competència del govern central, única i exclusivament. Que nosaltres podem reivindicar, que podem demanar, que podem exigir finançament també. Sí, però la responsabilitat única i exclusivament del Partit Popular, govern central. Comparar xifres del 2000, que també les tinc, efectivament, de 25 milions a 15 des del 2006 al 2018 i dir que és per els governs del canvi, escolta, que n'hi ha 9 anys que són gestió vostra. Per què no feu un poquet d'autocrítica i dir, és que hem invertit 2.500, doncs a lo millor, sí, has dit carreteres, has desviat el tema. No desviem el tema, estem parlant de Rodalies. I ferrocarril. En Rodalies no s'ha invertit pràcticament res. Se coneixia quina era la curva de jubilacions, i això és una cosa de demografia. Se sap que ve, no convoque les oposicions, no convoque places, no fa formació i me quede sense maquinistes, per exemple. No invertisc en trens, és que des del 2007 no s'ha comprat un sol tren de Rodalies. Aquesta xifra la tens? Mira-la, perquè estàveu governant vosaltres. Si vosaltres no invertiu, no tires les culpes a los gobiernos del cambio. 140 kilómetros de ferrocarril, que ese dato tampoco lo pones sobre la mesa. Tindran, evidentment, perquè ni són perfectes, no són perfectes, clar que no són perfectes, i s'equivoquen o fan algunes coses, però bueno, que porteu una història de gestió, que porteu una història pressupostària, i els valencians damunt tenim un problema, que és l'infrafinançament. No ho oblidem. Estem per baix de la mitja i damunt no està solucionat. Això voldríem...
acord no pot signar en 8 digues mesos. blat fins que no tingues en el sac. Vale, però vosaltres firmeu un acord i doneu un vistiprou a que n'hi haguera un govern. Sí. I a la millor i gràcies a això tindrem uns pressupostos, esperem, perquè sense pressupostos continuaríem les colzes apretades a les costelletes i passant gana financera. Home, si voleu que juguem així a fer un tiro al plato... No, però és que me fa gràcia, perquè com me parlo de l'infrafinançament, que hasta ja existit, però bueno, vosotros he venut que el apoyo a Sánchez. Y bueno, que en 8 meses tendremos lo que le prometió el señor Sánchez al señor Puig, que es el PSOE, que yo lo dudo, ojalá sea, y lo dije el otro día, lo voy a decir, ojalá sea siendo el líder chapó que el señor Baldoví ha conseguido lo que no han sido capaces gobiernos del PP y del PSOE juntos, pero lo dudo, o sea, creo que al final es un brindis al sol y Sánchez nos ha vuelto a engañar a todos. Pero bueno, no hablamos de infrafinanzación, que es un tema que está claro que, por desgracia, la Comunidad Valenciana es la última en la cola de financiación y eso ayudaría mucho. Ya no la deuda histórica, que también podemos, sino simplemente que nos diesen lo que nos toca. Fíjate qué fácil. No, yo ya no pido ni la deuda histórica. Que yo firme en compañía teua, o sea, que nos den lo que nos toca, pero eso es un tema que sí. Y lo que nos dan no se ejecuta. ¿Por qué no se ha solicitado que se ejecute ese plan de calidad de 1.436 millones? Pues perquè moltes vegades pressupostar és una història i executar és una altra. Jo desconec els motius per què aquest pla no s'ha executat, però jo m'estic intentant centrar en buscar solucions o responsabilitats a lo que esteu comentant i estic intentant defendre'm també d'una cosa que nosaltres no governàvem, que nosaltres no estem en el govern de l'Estat en aquella època, per favor, a cada un el que li toqui. I la part de responsabilitat que ens toqui per la gestió de la Generalitat, per suposat. Però, home, cada un lo seu, No. És que t'ha faltat això de l'independentisme. Però al final hi ha un problema, que de veres que tu el veus perquè vius en Carcaixent i ara ves que gasteu molt més les rodalies. Justament, jo crec que nosaltres tres, tots gastem metro o... Más metro, sí. Vamos, claro, es más complicado porque realmente es un tema que tú lo vives en persona y sabes mejor. Bueno, Alberto, que es un experto en este tema, yo realmente, pues al final lo que veo, como usuario de Torrent, es que es un rollo tener un billete distinto cuando tengo que ir a Valencia, es un rollo el paso de los trenes. Es verdad que, bueno, por más que Greci no ha pensado, lo siento, digo así para nada, en las personas cuando se ha puesto, que yo no digo que no haya que peatonalizar todo el centro como está pasando en las grandes, pero bueno, con cabeza. Vamos a dar un plan alternativo a la gente que llegue con coche que pueda aparcar bien. La gente, o sea, si no das facilidad ninguna, estás haciendo un caos. Antes cruzar Valencia, no sé, otro día me pasaron, eran 12 minutos, ahora son 16. O sea, 4 minutos más de contaminación, porque al final el coche, calle Colón, o sea, si los cambios hay que hacerlos, pero hay que pensar un poco lo que decíamos, y este caso sí que es un tema, bueno, tuyo tampoco, porque al final toca ahí, pero, y ya te digo, no me parece mal el fondo de decir, vamos a dar una solución, es verdad, el medio ambiente, pero vamos a hacerlo con cabeza, no quieras imponer, cortar, perdón. No, que cada me vez que la escuchamos palabra. el discurso de quienes gobiernan actualmente, escuchamos un discurso de la responsabilidad política, es decir, hacer el juego de hacer la oposición a la propia oposición como si no estuvieran gobernando actualmente, porque en Metro Valencia alguna responsabilidad tendrá actualmente la Generalitat Valenciana gobernada por el Partido Socialista, por Compromís y por Podemos. Entonces, un poco pasar la pelota a otras administraciones y derivarles a ella, la administración parece que no llevéis gobernando desde hace desde hace unos cuantos años. Al final, Compromís... de Rodalies y me estás intentando desviar pero al metro, no. Te pondré un ejemplo concreto, Paco. Si me dejas acabar, porque yo te he respetado en el turno, de palabra y te agradecería que hicieras lo mismo cuando yo hablo. Bien, pues por ejemplo, Compromís favoreció la moción de censura que sacó el Partido Popular del Gobierno Central. ¿Qué es lo que hizo Baldoví? Pues lo que hemos visto todos, dar un cheque en blanco, porque al final su apoyo al Partido Socialista para llegar al gobierno se tradujo en un mayor esfuerzo inversor del Gobierno Central hacia la Comunidad Valenciana. No, se tradujo, por ejemplo, en la realización de infraestructuras clave, como es el soterramiento del paso del AVE a la ciudad de Valencia, o, por ejemplo, el soterramiento del túnel de Serrería, la condonación de la deuda de la Marina. No, con lo cual, alguna corresponsabilidad tendréis en la historia. Exacto. D'ací uns anys valorarem cap a Entonces, quiero decir, al final lo que podemos ver es un partido en el Congreso como es el de Compromís que no servirá a la ciudadanía porque con su apoyo, como prioriza más su identidad de izquierdas,
a su carácter supuestamente regionalista o nacionalista, vemos como esas reivindicaciones, cuando es la izquierda la que gobierna en el gobierno central, no nos sirven para nada ni se traducen en inversiones, como por ejemplo sí sucede en otras comunidades autónomas como puedan ser el País Vasco o como pueda ser Cataluña. Al final, ¿de qué sirve un partido que cada vez que teóricamente más afín ideológicamente llega al gobierno central no se traduce en mayores inversiones hacia la Comunidad Valenciana? Pues a lo mejor es que no está haciendo suficiente. Y ahí, en la medida en que en su momento prestó su apoyo al Partido Socialista y han pasado ya unos años y, por supuesto, han pasado esos 100, esos 100 días. ¿Cuántos años? Hombre, quiero decir, si en este tiempo las cifras, en vez de mejorar, todavía se reducen y planes que estaban presupuestados desaparecen de la noche a la mañana, pues Compromís algo tendrá que decir. Si no hi ha hagut ni gestió ni hi ha hagut res en este període, hi ha hagut no sé quantes convocatòries electorals i estàvem esperant que això s'acabarà. Xafa terra, que pareix que estigues parlant... Ja, però mientras que pareix que estigues mientras que esperamos los del problemas de la gran gente no se Baldoví resuelven y al final... plenipotenciario i del gran Pedro Sánchez, quan han estat, ha sigut una cosa de transició. A partir d'ara és quan podrem parlar si ha valgut la pena o no ha valgut la pena. Que va valdre la pena la moció de censura, i no és el tema, crec, de la tertúlia d'avui, que va valdre la pena, des del meu punt de vista, sí, però res més, és una qüestió de punts de vista. Parlem de transport, parlem dels problemes i de responsabilitats. I torno a dir, si parlem de Rodalies, mirem les responsabilitats de Rodalies. I si parlem del metro, mirem les responsabilitats del metro. I ahí te tinc que dir que si tu vols invertir en ferrocarrils de la Generalitat, tindràs que tindre el finançament, que és el que estem parlant. Si tu vols augmentar la freqüència de pas d'alguns trens, tindràs que crear espais d'aparcament per a poder facilitar el creuament d'unitats. I això és una qüestió de finançament. Si vosaltres esteu satisfets amb el sistema de finançament actual, doncs molt bé. Nosaltres no ho estem i, a més, les xifres estan ahí, el company ho ha comentat, som els últims en finançament i si tu no tens el finançament no vas a poder invertir ni ahí, ni en el port, en totes aquelles competències teues. I una d'elles, la de ferrocarril. Siguiendo lo que dice Paco, me parece efectivamente que hace falta financiación. Pero entonces, y esto sí que es responsabilidad, aunque el gobierno de Valencia sea tanto del PSOE como de Compromís, movilidad depende del señor Gretzi. ¿Por qué se ha adoptado esa política tan inflexible, con tan poco diálogo y de naturaleza claramente impuesta en materia de peatonalización? Si no estamos preparados, ¿por qué se ha impuesto esa visión unilateral en la que se dice esto hay que peatonalizar porque estamos en la era de la sostenibilidad? Yo tengo toda la sensación de que es un proyecto que, salvo que se den esas inversiones necesarias, va a acabar siendo un proyecto elitista y disgregador y que va a perjudicar a aquellos sectores de personas que ustedes dicen defender, como es el comercio de proximidad, como es el comercio local y como son justamente todos los municipios más allá de la capital de Valencia. Es decir, es un proyecto elitista. El otro día estaba leyendo, en enero de 2019 hay muchos artículos que analizan estadísticas de 2019. Y en todas las entradas de Valencia, en todas las entradas, ha habido un incremento en el uso del vehículo. En todas, la pista de Silla, la V21, la CV35 por Ademuz, absolutamente en todas. No se han hecho parkings de desahogo, como por ejemplo sí que se hicieron en Madrid, antes de llevar a cabo proyectos de peatonalización. Toda la ciudad universitaria es un subterráneo. No existen suficientes parkings de desahogo. ¿Qué va a pasar con esas personas que vengan a Valencia? Porque yo entiendo que estamos haciendo una peatonalización elitista para aquellos que viven en el centro de la ciudad. En lo que a ellos les toca, vamos a inundar el centro de Valencia con autobuses, porque es lo que van a hacer, inundar el centro de Valencia con autobuses. Entonces, yo lo que lo veo es una política unidireccional, con muy poquito diálogo, como así se quejan la Federación de Asociaciones de Vecinos, en todos los sentidos además, tanto la peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento como la próxima reforma de la Plaza de la Reina, en donde todavía los hosteleros no saben qué va a suceder, por ejemplo, con sus terrazas. Hay muy poquito diálogo. Y le voy a decir más. Yo con el señor Gretzi me he visto 3 veces. No se puede decir que lo conozca personalmente, pero sí que lo escucho mucho en podcast, porque siempre le preguntan básicamente de lo mismo. Y es un señor muy drástico. Es un señor que ve en el vehículo motorizado, en los coches y en las motos, ve al enemigo y culpabiliza de todo a los coches y a las motos. Por lo tanto, entiendo que toda iniciativa que parte de él es una iniciativa que va en contra de los coches y de las motos. Si no hay una armonización, porque si estamos poniendo a las personas en el centro de las políticas, sí, pero a todas. No solo a los que utilizan la bicicleta y los patinetes, ahí, porque los patinetes los dejamos en la zona gris. A todas las personas.
a las de los barrios periféricos, porque van a inundar Valencia, el centro de Valencia lo van a inundar, que de hecho yo no entiendo muy bien cómo va a funcionar el intercambiador que va a haber en el Instituto Luis Vives. Va a haber 22 líneas, o sea, va a ser un colapso de parada de autobús. Pero ¿qué pasa con los barrios periféricos? Las asociaciones se quejan de la frecuencia de paso de autobuses. Según el señor Grezzi, la culpa la tienen los coches que masivamente irrumpen en los carriles buses. Entonces, culpabilizar a los vehículos. En fin, en conclusión, entiendo que es una política que se reduce a la visión de Compromís, porque el PSOE poco tiene que decir al señor Grezzi, es una visión unilateral, con muy poquito diálogo e inflexible. Paco, contestes i anirem a fer una tall de publicitat. A veure, jo no vaig a parlar per Grezzi, puc parlar de l'experiència meva, torno a dir, l'intercanviador de Luis Vives, pues, jo crec que no va ser molt diferent en quant a funcionament, i no conec el projecte, a lo que hi havia enfront de, crec que era la llibreria Bello i l'administració de loteria en la plaça de l'Ajuntament. Allí confluïen barbaritat d'autobusos i baixàvem de l'estació, anàvem allí i cada un triava el seu i era un continu entrar i eixir autobusos. No crec que sigui això el principal problema. Al final el que se trata, crec jo, és de guanyar la ciutat per a les persones. València no és Nova York. València és una gran ciutat, evidentment, i no crec que hagin de tindre un plantejament catastrofista. Que potser fa falta un poc més de diàleg o des del punt de vista de les associacions de València Ciutat no hi ha hagut molt de diàleg. Jo no visc en València Ciutat, no puc valorar-ho. Sí, sou de Compromís, però evidentment... Però és que ustedes siempre hablan en nombre del pueblo. A veure, sí, però ja t'he dit que Josep Grezzi no està així, ni el PSOE tampoc està així. Jo parlo des del punt de vista de Paco Salom, alcalde de Carcaixent, usuari de determinats mitjans de transport, persona que va molt a la ciutat de València, que xafa molt València i que utilitza el transport públic per anar a València i en la ciutat de València. Crec que no va ser tan dramàtic. N'hi ha experiències d'altres ciutats que han funcionat perfectament. El centre de la ciutat no s'ha mort. Estic pensant en el centre de Milà, estic pensant en el centre de Brussel·les, estic pensant en el centre de París, en alguna zona. No. Que és de veres que n'hi haurà que fer les mesures complementàries? Per suposat que faran falta. Però això se pensa no con València. Bueno, jo desconec el pla concret de la ciutat de València i estem parlant, crec que en general tots, és que estem així, tots, no sé si el company de l'Ajuntament de València té tota la informació, però estem parlant, crec, més que res per notícies de premsa i opinant sobre notícies de premsa. És una llàstima que en un tema tan específic no hagi vingut la persona que més informació té, però crec que n'hi ha que anar a un plantejament menys catastrofista, més de pensar en la sostenibilitat i en guanyar espai per a les persones. I soc molt crític, puc ser molt crític en determinades pràctiques de bicicletes perquè no tots els ciclistes tenen el comportament que toca i de vegades ens podem assustar en una gran ciutat. El tema del patinet està encara un poquet en l'aire, però soc dels que al principi, quan vaig sentir a Grezzi, jo pensava, este senyor està com una moto, ho dic així en plan cordial. I quan he tornat al cap d'un temps a determinats punts de la ciutat de València, jo he dit, quina persona més valenta, i he vist que allò que ha fet en aquests punts que jo controle són bones accions i funcionen. Impuestas. Bueno, funcionen. És una opinió. Funcionen. El que jo he vist funciona i evidentment sempre serà millorable, però en aquestes polítiques crec que n'hi ha que ser valent. I Grezzi en aquest aspecte ens porta a moltíssima gent molt avantatge. No ser valent, n'hi ha que fer les coses en coherència. Coherència i valentia. Coherència i valentia. Si tu penses molt, ho fas. No, però el problema és que... I t'ho dic des de l'experiència d'un alcalde. Si t'ho penses molt, no ho fas. El passa la legislatura pensant-te. El deixem... Tranquil, el deixem així, anem a fer una xicoteta parada de la publicitat, però això sí, tornem de seguida. Continuem, tornem de publicitat en Punts de Vista. Avui parlem de transport d'autobús, transport de metro, transport de Renfe. Què està passant en el transport valencià? Volem tancar un tema que tenien entre mans abans d'anar a publicitat, el tema de la peatonalització, que ja he après a dir-lo bé, en valencià, de la plaça de l'Ajuntament. I Alberto volia, d'alguna forma, donar la seva visió, i a més que l'afecta directament les seues competències
competències del dia a dia, Alberto. Bueno, yo creo que todos los partidos a que representamos coincidimos en el diagnóstico y en el objetivo de que Valencia debe ganar espacio para el peatón, que al final debe ser el protagonista de nuestras políticas públicas. Pero compartiendo ese objetivo, yo creo que todos convendremos en que no se está haciendo de la mejor manera, que se trata de un proceso unilateral, poco transparente, opaco y poco democrático. Y ahora me justificaré por qué. Porque se está dejando de lado a residentes, comerciantes, empresarios, hosteleros, los principales afectados que van a sufrir en su propia piel estos cambios en movilidad. Estamos presenciando un proceso en el cual el PSOE y Compromís, los dos socios de gobierno, el Ayuntamiento de Valencia, están pugnando por ver quién de los dos rentabiliza políticamente este proceso de peatonalización, que, por cierto, no va a llevar aparejada una reurbanización. Aquí estamos hablando de que se acometerán esos cambios a partir del próximo 23 de marzo, pero también se está reconociendo que la peatonalización definitiva no llegará hasta el mandato siguiente como pronto. Es decir, vamos a hacer lo que se hizo en la Plaza Ciudad de Brujas y en la Plaza del Mercado. Es decir, una peatonalización low cost a base de maceteros y de otras actuaciones blandas, hipotecando la que es la principal estampa del centro neurálgico de la ciudad de Valencia. Hablábamos el 23 de marzo y esto lo condicionaban al inicio de las obras en la Plaza de la Reina. Ahora ya reconocen los mismos que condicionaban el inicio de la peatonalización blanda a las obras de la Plaza de la Reina, que estas últimas no llegarán hasta el verano por el retraso acumulado que vienen sufriendo. Es decir, que ya no es una cuestión que responda a un ánimo de minimizar al máximo posible las molestias sobre los potenciales afectados, sino que al final es un cierre simbólico que al final quiere ser una cortina de humo que oculte otros problemas que están ahora sobre la mesa, como pueda ser el fraude de los 4 millones de euros, el procesamiento de Pere Fuset y otras tantas cuestiones que hace que a día de hoy Compromís viva sus horas más bajas y se encuentre en unos bajos índices de popularidad. A mí me hace gracia, por ejemplo, que durante el mandato pasado el entonces concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, rechazaba iradamente los planes por hacer esa peatonalización low cost. Y sin embargo, ahora la actual titular de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, también del mismo partido político, del Partido Socialista, no tiene ningún problema porque se haga cuando en su momento lo rechazó airadamente. Es una lástima que en esa tertulia la silla del Partido Socialista esté vacía y que por alusiones no nos pueda contestar. Luego también muchos interrogantes. Es que muchos nos tememos que ni se cuenta a día de hoy con informes de la policía local, de bomberos, del servicio de emergencia, porque no nos han trasladado, porque no se habla de cuál va a ser el potencial impacto sobre entornos protegidos BIC, como son el Palacio del Marqués de Dos Aguas, como es el Teatro Principal o como es la Iglesia de San Juan de la Cruz, que se van a resentir por el aumento de líneas de autobús que hasta la fecha llegaban por la calle de la Paz hasta la Plaza de la Reina y que ahora en parte se desviarán, unas por la calle Poeta Querol, Marqués de Dos Aguas y otras por Colón. Al final, a más autobuses, mayor contaminación atmosférica y mayor y peor mantenimiento de la conservación de la fachada de esos entornos BIC, sobre los cuales parece que nadie los tiene en cuenta. O, por ejemplo, si calles hasta ahora secundarias, como puedan ser Pérez Pujol, Calabaza, Roger de Lauria, están en condiciones de absorber todo ese tráfico que se desvíe desde la plaza del Ayuntamiento. Yo lo dudo mucho. Vemos también, por ejemplo, en la calle Colón, cómo se va a reordenar el tráfico manu militares sin ningún consenso. Es que los propios comerciantes, desde la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Valencia, como también la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, se quejaban que, habiéndose habilitado en su momento por parte del actual gobierno una mesa de movilidad donde deberían consensuarse para un poco ganar en legitimidad ese tipo de planteamientos, se han acabado enterando por la prensa. Al final nosotros, el Partido Popular, lo que vamos a hacer es presentar una moción a la Comisión de Desarrollo Urbano pidiendo que esos planes se retrasen. Primero, porque no se han iniciado todavía las obras en la Plaza de la Reina, porque a día de hoy este proyecto carece de cualquier tipo de legitimidad. Es que al final enterarse por prensa cuando existe un órgano donde debería consensuadamente con los sectores potencialmente afectados, con tal de minimizar las molestias de un lugar como es el barrio del Ensanche y el distrito de Ciutat Vella, donde hay, en esa zona donde se pretende intervenir, más de 2.500 comercios, por cierto, que al final son los principales perjudicados por la subida masiva del IBI por parte del Gobierno de Ribó y del Partido Socialista, hasta un 13% más que en años anteriores. Si no se tiene en cuenta y si no se da voz a esos sectores, al final es un proyecto que sale herido de muerte. Es que al final lo de Colón trae causa de unos presupuestos participativos y en ello se justifica el actual regidor de Movilidad Urbana Sostenible, Grecci,
para hacer esa reordenación ya, pero es que lo que se aprobó entonces fue un estudio para plantear las distintas alternativas. Roberto, y a día, Alberto. ¿Sabes cuántos participaron en el plan de peatonalización del ayuntamiento? Son 2.912 personas. 2.912 personas votaron la peatonalización. Claro, que al final es un 0,6% en relación con los 620.000 habitantes que están censados y que pueden votar en Decidim Valencia. Es decir, va a ser un 0,6% el que decida sobre el conjunto de la ciudadanía, donde ese estudio que se encargó y que salió aprobado en la actual edición. Que tenía la oportunidad de votar y no. No, es que Paco, al final vemos. Se abrió un plazo muy pequeño. Vemos un oscurantismo por parte de la gestión de Ribó, que no muestra ese estudio teóricamente aprobado en los presupuestos participativos de este año, donde al final no se informa del impacto que puede tener o no se garantiza, por ejemplo, en si se va a empeorar la accesibilidad de personas con movilidad reducidas y aquellos que quieran estacionar momentáneamente para dejar en ese único carril que podrán disponer el tráfico privado, podrán hacerlo en condiciones de seguridad, donde no se garantiza, por ejemplo, que los servicios de emergencia puedan circular correctamente por la calle Colón una vez que se restrinja al tráfico privado de forma parcial, porque si al final vamos a ver una calle Colón como lo que hicieron en la CV500 con esa nueva mediana, pues es que al final todo parece indicar que vamos a asistir a una trombosis por el estrangulamiento del tráfico en la que es una de las principales vías comerciales de Valencia. Es intencionado, es su intención. Vamos a ver, la intención es provocar un colapso en el centro de la ciudad y que sea un medio hostil al vehículo motorizado. Un medio hostil que vaya produciendo una disminución en el uso del vehículo. Lo que sucede es que no tenemos infraestructuras de transporte público para sustituir a ese vehículo privado. Ese es el problema. Pero el colapso es intencionado. Decía antes, el vehículo y las motos son enemigos del señor Grezzi. No lo sé si será toda la visión del partido, será igual, pero son enemigos del señor Grezzi. Y por lo tanto, lo que se busca es esa sensación de hastío en el conductor privado. Es que d'ací 4 dies és el final del món, és el caos, és l'apocalipsis. És el que se busca provocar. Crec que sou un poquet exagerats i crec que no se busca en absolut el caos. Jo crec que hi ha intenció. Se busca guanyar espai per a les persones en detriment, evidentment, del vehicle. I esteu plantejant en tot moment com a que se peatonalitza i ningú va a renunciar a l'ús del vehicle a motor, de l'automòbil. Escolteu, n'hi haurà que anar introduint canvis de mentalitat, canvis en la forma de moure's per la ciutat de València, perquè moltes vegades per anar del menjador al quarto de bany gastem el cotxe. En València ciutat és el mateix. Per anar del carrer La Pau a la plaça de l'Ajuntament o viceversa, en aquests xicotets trajectes n'hi ha que començar a renunciar, n'hi ha que començar a caminar, n'hi ha que començar a fer canvis progressivament. Para la gente que viva allí. Vale, pero si es que el problema es que la gente que viva allí, el centre de la ciutat, determinat centre de la ciutat de València, n'hi ha diferents anells. I n'hi ha un centre que és molt de serveis, no tan comercial, perquè aquest tipus de comerç, les grans superfícies que són les que tenen copaès, aquest primer centre, això està deshabitat. Jo crec que n'hi ha que relativitzar un poquet, n'hi ha que ser un poquet més permissiu, no entra en la forma en com s'ha presentat aquest tema, perquè torno a dir, estem parlant tots a través del que hem sentit durant tota aquesta setmana en premsa, en la ràdio, bàsicament, i en els diaris, i crec que estem exagerant un poquet. Crec que n'hi ha que pensar en els objectius, que per a mi són molt interessants, n'hi ha que veure l'experiència dels anys anteriors, que per a alguns de vosaltres no és positiva, per a mi és positiva, perquè crec que l'ossadia ben plantejada del regidor de mobilitat de l'Ajuntament de València ha donat els seus resultats, que evidentment no coincidim, però no passa res. Jo penso que ha fet coses molt atrevides i que el temps li ha donat la raó. Jo crec que no fa falta insistir molt més porque yo resido en Plaza de la Reina y para mí no ha sido positiva. O sea, yo como residente lo puedo decir, no ha sido positiva. A mí se me dificulta el acceso a mi vivienda, a mi garaje. Però quantes voltes entres i eixes del teu garatge al dia? Perquè al ser concejal en Paterna... Relativitzem un poquet, que al final entrem al garatge les vegades que entrem. Yo te explico, Paco, yo voy todos los días a Paterna, soy concejal en Paterna, estoy por la mañana en Diputación y por la tarde. ¿Y si tiene coche eléctrico? Yo no lo sé, pero si tiene coche eléctrico, el problema de Grezzi es que odia los coches. Y es verdad, me sabe mal compartir la opinión con...
Pero, y él lo dice. Está mal compartir la Es opinión conmigo. No me sabe mal que decir que es una cosa, pero que es verdad que la comparto tal cual. Es que por lo que he oído, yo no lo conozco a Gretsch y no me lo ha dicho, pero sus declaraciones y lo que lees y lo que afecta a la vida cotidiana mía, de cuando tengo que ir a Valencia. Yo soy de Torrelles muy a menudo, casi todo se toca en Valencia. Y es que Gretsch odia cualquier tipo de transporte que no sea la bicicleta, pero no piensa ni en las personas que andan por la calle. Es que tú vas andando, yo voy andando o voy a cruzar la calle Colón con las niñas y es más peligroso la bici que pasa que los coches. Pero es que Gretsch no ha pensado en ningún momento en decir, señor de la bici, y usted pare o compre unas normas. No, la bici tiene manga ancha y el resto que se apañen. Pero más allá de animadversiones varias, al final lo que está claro y la cuestión es esta, ni se han habilitado medios disuasorios para disuadir a la gente, como puedan ser aparcamientos disuasorios, no lo ha hecho, tampoco se han mejorado las frecuencias de paso de la MT para que al final la gente deje su coche y vaya al centro en transporte público. No se ha hecho tampoco consensuadamente con los sectores potencialmente más afectados. Quiero decir, es que al final estamos empezando, como decía mi compañero de Vox, estamos empezando la casa por el propio tejado. Es decir, al final, una cosa, un planteamiento es el que comparte el Partido Popular y es avancemos hacia una progresiva peatonalización del centro, pero consensuadamente con todos los sectores implicados, con todos los estudios y además, primero, mejorando la prestación del servicio del transporte público. Y otra cosa es lo que está haciendo Gretsch, es decir, de la noche a la mañana cerrar al tráfico privado la que es la principal arteria comercial de la ciudad de Valencia sin ningún consenso, desplazando a los sectores más perjudicados y hacerlo para un poco tapar las vergüenzas propias. Yo creo que eso no debería ser el planteamiento. Si nos creemos la democracia, deberíamos hacer partícipes a todos los sectores implicados. Deberíamos tener consideración hacia nuestro patrimonio y ver cómo puede resultar afectado por el desvío de muchas de las líneas de la MT. Podríamos, por ejemplo, ver qué efectos negativos va a tener sobre rondas exteriores, como es la Gran Vía, que soporta actualmente una intensidad media diaria de entre 55.000 y 60.000 vehículos al día y que va a tener que absorber 10.000 vehículos más como consecuencia de los cambios de movilidad en la calle Colón. Habría que ver... Los argumentos perfectos, pero reconocer que hay que comenzar a dejar el coche en casa. Ya, pero Paco, se puede hacer incentivando dejar el coche porque presentamos una oferta de calidad de la MT que a día de hoy pues es bastante cuestionable, empezando por lo que pasó y que todos aquí sabemos, claro, ¿vale? O bien lo que podemos hacer es nosotros cerramos al tráfico, que la gente se fastidie y consecuencia del hartazo dejarán de utilizar la calle Colón para atravesar el centro. Es que ese es el objetivo. Es que claro... Crec que és un plantejament molt simple. Muy simple, no? I és molt senzill agarrar, a veure, estratègia, agarra una persona i a per ell, a progressi, i agarra un tema i hasta el final. Crec que no es pot simplificar. El tema de la mobilitat en València, el tema del trànsit en general, és molt més complex que conforme esteu plantejant-lo així. Yo, si voleu que insistir... Anem a respirar. Perdón, dejadme solo 30 segundos. Un apunt y anem a les preguntes. Muy interesante, hablando de simplificar. Una entrevista ayer del señor Ribó le plantean, bueno, es que hay muchos comerciantes que no están de acuerdo con la peatonalización. Dice, los comerciantes que no están de acuerdo con la peatonalización es que se piensan que los clientes llegan a la tienda en coche, no, los clientes llegan andando. Eso, hablando de simplificar, el alcalde ayer en la entrevista, señor alcalde, a la tienda llegas andando, pero si yo quiero ir a la carnicería, quiero ir a la pescadería, luego me voy a comprar un ramo de flores, yo quiero tener mi coche cerca. Como me tenga que ir en bicicleta, ni paso por la carnicería, ni por la pescadería, ni por la floristería. Hablando de floristerías, hablando de floristerías, hace 2 días hablé con los puestos de flores de la plaza de la Se va a restringir de Borda de la Mar el acceso de Colón para residir. La càrrega i descàrrega va a existir, no siga ¿Y la puntilla al comercio? La puntilla al comercio de proximidad. La puntilla serà los toros, no en el comercio. No exagerem, per l'amor de Déu, no exagerem que voleu portar-ho a l'extrem. Jo, si voleu, seguim, però se va acabar el programa i no parlarem las floristerías de ya 2 minutos, ya per trencar un poquet. Sí, no es portarlo a callo, pero de ver es que, y tú como alcalde sabrás millón, no sé si te es machorino, pero ni hay que negociar y arreglar las cosas. Yo lo que tire en falta, y si la tira el de Vox, el PP i nosaltres, al final és perquè crec que no ho ha fet, és que se sentar en una taula a raonar i dir, senyors, este és el meu pla. Igual li haguem fet aportacions i haguera dit, y es que no ha volgut. Y no solo nosotros, Federación de Vecinos, Asociación... Ese es el problema que n'hi ha. No es que yo el conec igual... Pero el problema está en que él té en el cap una idea i no ha sigut de consensuar-la. I al final, a Compromís... Sí, però jo t'estic dient que he vingut així en representació de Compromís a parlar de moltíssimes coses. Hem centralitzat
No, bueno, al final... Una hora de debat Anem a acabar en ja. la plaça de l'Ajuntament i en un altre tema, i crec que entendreu que jo no puc donar totes les raons que han mogut al regidor Greci a actuar conforme ho ha fet, que és que no vaig entrar a dir si ho ha fet bé o mal en este tema, perquè desconec els detalls. Pero sí que has dicho que has sido valiente y que lo ves Sí, positivo. sí, en el passat sí, en la legislatura passada sí. Per supost que no vas a entrar ni No, ningú tema no, en això. De fet, en dia de falta que no vinga el teu company del PSOE perquè n'hi haga un poquet més de rifirrafa, que al final sap i mal. jo parlaré de lo que m'afecta i de lo que crec que puc opinar, perquè jo no sóc especialista en transports. Anem a continuar. Soc Sí el que és soc veritat. alcalde en un poble de 20.000 habitants, en uns problemes molt concrets, i que està a 35 minuts de la ciutat de València i, per tant, plenament connectada. I patix aquesta realitat i la disfruta també. La patix i la disfruta. Anem a continuar. Avui s'ha anomenat, no?, que hi ha companys, sobretot pues, el Partit Socialista, per a fer una miqueta així de comboi en Compromís, que està avui defendent ahí totes les posicions, és normal. És la selecció natural, no?, dels partits polítics que tenim avui així en punts de vista. Però, com sempre, és una cosa que a mi m'agrada repetir i recalcar, que tots els partits polítics, tots els colors, estan convidats sempre en aquesta taula. Després, les agendes, els motius que cadascun puga donar, a voltes estan tots, a voltes n'hi ha alguns, no falten nosaltres. Avui jo també voldria que hagués estat algun company del Partit Socialista per donar veu també a coses que s'han dit avui així, però no ha pogut ser, no passa res. Anem a passar a les preguntes que tenim preparades. Ja sabeu que jo també presente el programa transversal a punts de vista que s'anomena Parlem Clar. El tema sempre és el mateix en els dos programes, però la gent que està així en els convidats de Parlem Clar són gent que no tenen res a veure en el món polític, però sí que tenen molt a dir i molt a preguntar. Anem a començar per la pregunta que tenim preparada per a Raúl. A veure. Yo tengo dos preguntas. Una es más global y otra más local. La global es que ante un contexto que tenemos actualmente de emergencia climática y cambio climático, y ante una legislación europea que exige que los coches de motor dejen de construirse en el 2050, ¿qué piensan las políticas tanto locales, autonómicas y nacionales tienen que ir enfocadas a fomentar otro tipo de transporte que no esté basado en el transporte rodado? Entonces, me gustaría preguntarles un objetivo a medio largo plazo, ¿qué planes tienen para reducir y cumplir con la normativa europea? Ella és Elena Prima, ella és la representant de Ecologistes en Acció València, i ahir va deixar frases molt, molt importants i molt, molt interessants. Bueno, la segona no l'ha fet. Sí, al final, si esto n'hi ha que pasar por una movilidad sostenible. Si en eso creo que estamos todos de acuerdo. El problema viene en lo que decíamos. Desde el punto de vista de Ciudadanos pensamos que Greci no ha pensado, en este caso en Valencia, que es lo que toca, no ha pensado en las personas principalmente. La bici le está dando un protagonismo demasiado grande que toca aquí. Hay que pensar que hay vehículos eléctricos que a partir de ahora tendrá que ser la apuesta de futuro, y sobre todo hay que facilitar que el transporte, si se hace en coche, sea de trayectos cortos, pero al final si tienes que llegar a Valencia tendrás que buscar aparcamientos, o sea, todo eso antes de prohibir que el coche entre, dale alternativa. Si es, yo principalmente lo que más recriminamos es decir, no empieces la casa, dale alternativa y que la gente diga, hombre, pues baja, abarata los billetes, más, en este caso, mejora o insta al gobierno central a que mejore las infraestructuras de las cercanías, pero sobre todo Metro Valencia, que sí que es tuyo, baja el billete, gana frecuencia de paso, o sea, facilita a la gente que no use el coche. Si yo era usuario de coche antiguamente, bueno, hasta hace 7 meses, era comercial, yo he vivido todavía dentro de un coche. Yo agradezco por ir andando, yo de hecho si puedo, si voy a Valencia y puedo, cojo el metro, porque bueno, en Torrent pilla muy bien, sabiendo los pasos y sí. Pero es verdad que si lo pones difícil, tienes que llegar a un sitio que, por ejemplo, venir aquí me toca coger el coche, o sea, no hay una combinación cómoda ni mes. Entonces, si se facilita, antes de, y sobre todo Valencia, antes de cerrar algo, o de tomar una medida drástica, por muy atrevida, muy valiente que puedan pretender que sea, y que el futuro, el resto de Europa, es verdad, se están cerrando los centros, no hay que olvidarlos, o sea, los centros de las ciudades se están cerrando. Madrid tiene los rollos de la contaminación que tocan, pero la manera que lo está haciendo Greci no te da opción. De hecho, la contaminación, yo otro día no he cogido los datos, pero los tengo ahí, hay más contaminación, hay más ruido de decibelios, hay más, porque ha colapsado. Si la idea puede ser muy buena, pero muchas veces antes de desarrollarla, entonces sí, obviamente lo que decía la
la chica, por contestarle, hay que apostar por otro tipo de transporte sostenible. Habrá que buscar los medios que sean menos contaminantes. O sea, aquí o todos ponemos de nuestra mano o el mundo, y lo estamos viendo. O sea, es febrero y aquí hace un calor. Ya estamos casi, parece fallas, y aún queda un mes. O sea, esto está cambiando. O nos ponemos todos de nuestra parte, y obviamente una parte es concienciar a la gente de que el vehículo, cuando sea necesario. Y sí, pero hay alternativa, el vehículo de combustión, por decirlo así. Vamos a ir a vehículos eléctricos, vamos a ver de qué forma, pero sobre todo vamos a facilitar a los peatones que se puedan desplazar andando si quieren, que no tengan miedo de ir por la calle porque te pueda pasar un patinete, una bici, porque ahora no sabes lo que hay. Vamos a facilitar la vida a los peatones. Yo creo que ese es el fallo que deberían de tener, bueno, en este caso Grechi, que es el que toca, pero si fuera, cuando lleguemos nosotros, el que llegue nuestro, de pensar, tú piensa en el peatón, y a raíz de eso cierra, dale las facilidades para que llegue a los sitios. Sería todo mucho más sencillo. Molt bé, Raúl. Moltíssimes gràcies. Vea, ¿puedo decir una cosita con respecto a Sí, eso? claro. Solo 20 segundos. A mí me gustaría pedir mucha prudencia cuando, por ejemplo, desde la anterior ministra de Ciencia y Tecnología lanzó aquel mensaje contra los vehículos diésel, los vehículos de combustión. La misma representante de Ecologistas en Acción ha señalado 2050. ¿Cuántos coches, cuántos ciclos da para que lleguemos a 2050? En España somos los quintos productores europeos de vehículos. Hay miles y miles y miles de familias que dependen de la producción de vehículos en prácticamente todas las comunidades autónomas en España. Así que, por favor, muchísima prudencia también, que estamos hablando de 2050, que no estamos hablando de pasado mañana. Entonces, en fin, No, pero hay una parte de la economía, pero hay una parte de la economía española. No, una parte no. Es que la producción automovilística es un pilar de la economía española. Bueno, pero el automóvil ahora mismo está, yo no iba a quitar automóvil, el automóvil está cambiando. La Ford ya está empezando a hacer aquí eléctricos, quiero decir, nosotros el otro día, junto con Vox y Compromís, votamos una moción a favor de que la flota de Torrent de autobuses pues cambiase a eléctrico, quiero decir. Bueno, pues esta votamos por unanimidad, no fue, pero que al final todo el mundo buscamos lo mismo, o sea, nadie queremos, obviamente, ni asustar a nadie, pero sí que es verdad que hay que ir hacia el paso de, señores, vamos a cuidar el medio ambiente con las medidas que toquen, pero que dices con conocimiento, no vamos a arruinar a una familia diciéndole que vamos a cuidar el medio ambiente. A millones. Bueno, es que sí, estamos siempre hablando realmente lo mismo, un equilibrio, el buscar, el político debe ser de responsabilidad de sus actos, entonces un equilibrio. Hay que buscar el equilibrio. Anem a continuar. Anem a veure quina és la pregunta que tenim per Alberto. La primera pregunta que m'agradaria fer és si saben què és un tren i si han fet ús alguna vegada d'un tren de Rodalies o d'un tren regional. No alguna vegada, sinó de fa 3 anys o sigui, fins ara. Bueno, evidentemente soy usuario del servicio de cercanías y es por ese medio por el que he llegado aquí hasta Alcira. Yo soy en Valencia Ciudad, usuario de Valenbici. Me siento muy cómodo, la verdad. Valencia es una ciudad que se presta a utilizar las bicicletas y en ese sentido no tengo ningún problema en reconocerlo. Te cuento por qué hace esa pregunta. Él es Samuel Martínez, que es el representante de la plataforma Indignados con Renfe. Entonces, claro, es un poco su aportación. No. Señores políticos, ustedes saben lo que es un tren, saben lo que es no tener una buena frecuencia de trenes. Quiero decir, por eso su pregunta de esa manera. Y ha habido mucha indignación en ese sentido. Y yo recuerdo, por ejemplo, en torno al 24 de enero, que una usuaria manifestó su discrepancia y el resto de pasajeros se solidarizó ante una cuestión como son las frecuencias de paso que dejan mucho que desear y que mucha gente que acude a su puesto de trabajo utilizando el servicio de cercanías, pues evidentemente sufre y que habrá que mejorarlo. Nosotros, el Partido Popular, evidentemente vamos a estar siempre con toda medida que vaya encaminada a mejorar nuestro medio ambiente, que vaya encaminada a transitar hacia una economía baja en carbono, hacia un modelo de movilidad urbana más sostenible, desde el consenso, desde la pedagogía, que es algo que, por ejemplo, Compromís no hace, potenciando vehículos de movilidad personal alternativos al coche para disuadir a que la persona utilice por sistema el coche privado para acudir a cualquier lugar, pero disuadiendo desde el consenso y habilitando medidas preventivas que minimicen y que vayan en la línea de potenciar ese transporte público alternativo que hoy día deja mucho que desear. Por ejemplo, también hemos planteado, una de nuestras últimas iniciativas ha sido, en temas medioambientales, el potenciar, el impulsar el mecenazgo medioambiental, porque, por ejemplo, a diferencia de otras comunidades autónomas o a diferencia del marco estatal, en la nuestra no se da incentivos fiscales a programas que vayan en la línea de mejorar la conservación de nuestros espacios naturales protegidos. Es una iniciativa que se debatirá próximamente en Les Corts, pero que, por ejemplo, ya se debatió
en una moción que también el Grupo Municipal Popular presentamos en el Pleno Municipal. ¿Y cuál fue la respuesta por parte de Compromís? No, pero además un no por sistema. Al final, en una acción que lo que pretende es mejorar la situación particular, pero también del resto de espacios naturales protegidos de la Comunidad Valenciana, que es la Albufera, el corazón medioambiental de Valencia, y que a día de hoy está en una parada cardíaca. ¿Qué problemas tiene Compromís por solicitar que se soliciten proyectos europeos por mejorar los servicios, los medios materiales y humanos de la Oficina de Proyectos Europeos del Ayuntamiento de Valencia, o con impulsar, instando a la Generalitat que haga esa modificación en nuestro actual marco normativo para que empresas privadas puedan entrar a colaborar de una manera sostenida en el tiempo, aparte de las aportaciones que ya recibe de suyo por parte de la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia, la Albufera? Yo creo que al final no debería ser el planteamiento de rechazar o aceptar propuestas en función de quién las propone, sino porque realmente consideramos, y creo que esta era una muy buena propuesta y por eso la llevamos al Escort, que tendría que haberse aprobado. Entonces, evidentemente, el Partido Popular, a lo mejor ese es un partido más ecologista que el propio Compromís, que cuando le llega el turno de gobernar, lo único que hace es rechazar a la oposición sistemáticamente proyectos buenos, o que, por ejemplo... un argumentari... No, portar un argumentari no, es que simplificar es lo que hace Compromís, simplificar es lo que hace Compromís, que no tiene... Si conociese el tren y Conozco el tren, soy usuario del tren, tanto en España como en el extranjero, y soy usuario de la bicicleta, algo que a lo mejor muchos políticos, empezando por el propio Ribó, han dejado de serlos en cuanto ha pisado la moqueta. También nos llama la atención la sanción que ha recibido los patinetes o las bicicletas eléctricas, a la cual los propios tribunales le han retirado esas sanciones, y existe actualmente una laguna jurídica por la cual el Ayuntamiento de Valencia no recibe una contraprestación económica por ocupar la vía pública a ese tipo de vehículos, al igual que hubo una laguna con respecto al patinete eléctrico. Por cierto, el reglamento de circulación, en su artículo 121, prohíbe la circulación de bicicletas y de patinetes eléctricos por zonas peatonales, y a día de hoy la ordenanza de movilidad autoriza al Ayuntamiento de Valencia a permitirlo, como sucede actualmente, por zonas peatonales, no por aceras. Y también presentamos una moción que básicamente consistía en adaptar nuestra ordenanza de movilidad a la nueva instrucción de la DGT para armonizarla con el reglamento de tráfico. No, pero ¿cuál es la pregunta? Yo ya la he contestado, pero claro, si tú te sientes incómodo introduciendo temas que no has preparado, pues al final... Yo creo que, sinceramente, que quiero decir, en un examen yo esperaba que Compromís fuera un partido ecologista, pero luego, viendo en la práctica que rechaza sistemáticamente iniciativas que pretenden precisamente mejorar el medio ambiente, pues la verdad se me cae un mito a mí y a muchos ciudadanos que confiaron en su momento en Compromís i que estan viendo Contesta, Paco. No vaig a contestar perquè ja hem fet una pregunta molt concreta i aprofita qualsevol excusa per a parlar d'altres coses. Pues chico, tu mateixa... Tu vens a lo teu, eres un disco ratllat. Pues continua. Sí, eres un disco... No, ni tampoc. No sigues tan sensible. Que no t'estic... Alberto, no t'ofengues. No t'ofengues. Siguem un poc serios. Están preguntando una cosa muy concreta y tú aprofites la ocasión para... Yo he respondido, pero quería también responder a la pregunta anterior, porque creo que es muy importante. Continua. No, jo crec que té que ser un poc serios i centrar-se, i hem vingut a parlar de transport i no a fer una campanya política, que per això encara falta un poquet de temps. Siguem serios, contestem a les preguntes que ens plantegen aquestes persones i intentem donar raons, i després cada un que valore si tenim arguments o no tenim arguments. El que no pot ser és utilitzar un debat com estos per a la mínima ocasió. La primera intervenció que has tingut esta nit ha sigut i a fer un recordatori a l'independentisme. M'ha fet gràcia dir, però bueno, volvemos a con que la abuela fuma. Chico, parlem del tren, parlem de l'AVE, parlem de les autovies, de les autopistes, parlem dels barcos, parlem del transport, que és en definitiva el que hem vingut. Si no tienes escucha activa, a lo mejor... Però si vols parlar de l'Albufera, parla de l'Albufera, i parla dels espais naturals, i parla de lo que vulguis, però tinguem clar que això no és la pregunta, i en un examen t'haver suspès per contestar a lo que no tocava. ¿Eres tú el profesor? Si fuera yo el profesor, te hubiera suspenso y te hubiera tallado. Anem a veure quina és y yo suspendería toda la gestión de Compromís. Bueno, vale. Y al final, en las encuestas y en las últimas elecciones generales, se vio que al final Compromís, lejos de aumentar su intención de voto, la está reduciendo constantemente. Vale.
Perfecte. Las urnas han hablado. A veure si... Sí, el PP està en l'oposició. Respetemos los resultados. I el PP està en l'oposició. Anem a veure quina ahora. és la pregunta que tenim per a Paco Salom, alcalde de Carcaixent. Anem a veure. Me quería dirigir fundamentalmente a la Consellería de Transporte o a la Consellería de Infraestructuras y Transportes. Hay una cuestión que es fundamental y es prioritaria y es que es necesario, urgente, que se ponga en funcionamiento, se adjudiquen las concesiones para que se adjudiquen los nuevos contratos, se busque la solución para que esto sea ya. No podemos estar otra legislatura entera sin que esto se adjudique. T'explique. Ell és José Luis Sanz, representant de la plataforma de transport per l'Horta. Ell, la seva reivindicació, que suposa que Raül també pot fer alguna aportació, és que les línies d'autobús que connecten Xirivella, Alaquàs, Aldaia, Torrent, són insignificatives totalment. És a dir, n'hi ha una freqüència de pas totalment prehistòrica, un ús totalment prehistòric. I ell el que demana és aquesta concessió de contractes que n'hi ha per ahir, que fins que no se facin oficials o no se posen a la pràctica, que van passant de legislatura en legislatura sense que la sistemàtica o la problemàtica del transport d'Horta, en aquest cas els pobles d'Horta Sud, no se solucionarà. Vale, Perdón, fem una cosa. Tu contesta la meva i contestes Alberto i esa me deixes pa mi, que esa sí que me toca directament, no? No n'hi hauria problema. A veure, és una pregunta que va dirigida a la Conselleria de Transport. El titular de la... Casualment, el conseller és de Carcaixent també, Arcadi Espanya, del Partit Socialista. Desconec en profunditat l'assumpte i, evidentment, sí que sé que hi ha un tema pendent, que passen els mesos, passen inclús els anys i no s'acaba de resoldre. I entenc que per al sector siga un problema. Desconec el fons de la qüestió. Per què tinc que dissimular? Desconec, entonces no puc contestar. Jo crec que estaria molt bé que contestara tu, que segurament tindràs més informació que jo del plantejament, no de la conselleria, perquè crec que tu i jo en aquest aspecte estem al mateix nivell. De la conselleria, poc. Sí que de veres, i vea també el coneix perquè al final és veïna del meu poble. I sí, el problema està que de veres que la interconnexió, que sí que és un tema que podríem haver raonat i no s'ha tocat, però la interconnexió entre pobles i sobretot en la plegar de Torrent a València directament sí, però entre pobles el que és de transporte, sobretot d'autobusos, perquè al final el que és Picanya i Porto tenim solventat en el metro, però la freqüència no és la que toca, els autobusos, inclús pujar a Montserrat, que canviar de... Entonces, sí que ahí és un descontrol total, no està res catalogat, si has d'anar... no està ben indicat, la gent no coneix els servicis, en Torrent hi ha un transport metropolità perquè és gran ciutat i que en el principi pots anar a Aldaia però te perds, està molt mal i sí que veus que hi fa falta sentar-se en tot el nucli i és de veres que, bueno, si és veí, si Arcadi és veí, le podries dir... Aquesta problemàtica és comuna... Això és el que t'anava a dir, que pots contestar d'aquesta forma, no? Per què passa aquest abandonament dels pobles? Puc compartir la problemàtica, no, la compartís de fet, perquè vosaltres parleu de l'Horta, jo puc parlar de la Ribera, tota la part oest de la Ribera, n'hi ha un transport molt vertical, de nord a sud, sud-nord, però d'est a oest n'hi ha una certa incomunicació. I les queixes dels companys de qualsevol partit, qualsevol color polític, són precisament la carència d'un transport, per exemple, per a un servei tan bàsic com és anar a l'Hospital de la Ribera. L'hospital està on està, i se va decidir posar-lo allí, però la comunicació amb l'hospital és molt complexa, és molt difícil. Per això parlava jo en la primera intervenció de la continuïtat. Si tu vols afavorir la mobilitat, has de possibilitar que hi hagi una continuïtat, de manera que tu no tinguis que trobar-te en problemes que al final són un incentiu negatiu en contra i agarres el cotxe. I quan agarres el cotxe te trobes, parle pel cas concret que he posat, per aquest exemple, que arribes a l'Hospital de la Ribera i és un aparcament col·lapsat i que tens que anar a deixar el vehicle molt lluny i en un descampat. Si tens que acompanyar una persona que té necessitats de problemes de mobilitat, és un caos. I n'hi ha dies que per anar a un hospital tens que anar 3 persones, el pacient o la pacient i 2 acompanyats. S'hauria de resoldre això i Carcaixent en aquest aspecte no és des que més pateix. Jo parlo per la realitat més immediata i per supost Alzira tampoc, on estem. Però els pobles com Carlet, l'Alcúdia,
a aquests pobles els costa al pressupost del municipal una quantitat molt important perquè tenen que pagar la mesura alternativa a la falta d'un transport públic adequat. El senyor que demanava ja la resolució, pues, lògicament deu estar... A més, és un problema quasi històric, com el del finançament. És un problema quasi històric de dir... Jo el que voldria és que s'agilitzara i si n'hi ha algun problema, pues, que, bueno, evidentment que els responsables de la Conselleria en matèria de transport que donen les explicacions. Podemos ser muy atrevidos y decir, bueno, pues vamos a cambiar el sentido de las competencias. En lugar de tanta competencia a las comunidades autónomas, tanta, podríamos darle la competencia del transporte interurbano. Paco. Què? A la Diputació de València? Per què no? A veure, jo faria una altra proposta. Eliminem la Diputació y centralicem en una bona gestió. Una bona gestió. Pero ya estamos viendo que es insuficiente. Però és que no sabem, jo no sé per què és insuficient. Quina garantia té que la Diputació ho farà millor que la Generalitat? ¿Té que és millor una cooperativa o una SL? Pues estem en la mateixa. De momento lo que sabemos es que se ha hecho de forma deficiente, se ha hecho mal por parte de la Generalitat. Jo no sé lo que s'ha fet, no puc... Yo no creo que pase por Diputación. Sabem que hi ha un problema. Yo creo que es directamente los ayuntamientos. Es algo que al final, el que puede solucionarlo, pero el ayuntamiento necesita ese dinero. Si al final va a Diputación y de Diputación pasa tal... el transporte interurbano como elemento vertebrador no es cada ayuntamiento de forma aislada, sino el ayuntamiento de ayuntamientos. Claro, es decir, la Diputación. Incluso deberíamos apostar por la Diputación lo puede hacer, o por ejemplo, podríamos la Generalitat sabemos que ha sido un servicio deficiente, es decir, suspenso. Antes hablábamos de suspenso aprobados, suspenso. Pues vamos a cambiar el sentido. Bueno, pero o modifica la gestión, pero al final toda la gestión que ha hecho Diputación en Torrente estos 4 años también ha sido suspendida. Las ayudas llegan tarde, las ayudas llegan mal, porque al final es más burocracia darle algo que... Lo que habría es que agilizar, darle un mejor servicio y que directamente... Yo pienso que Diputación vista como una especie de superdelegación podría funcionar, una competencia de transportes interurbanos. Pero es que Generalitat tiene un montón de deficiencias. Llevan 40 años recibiendo competencias. No sé quién es el diputado de Transportes, pero creo que tendrá las mismas deficiencias o más que pueda tener el señor en España. No, sí, en fin, yo entiendo que funciona. Per la meva feina al marge de la política, a mi sempre me diuen que les cooperatives són... Jo me dic al sector agrari. Doncs mira, n'hi ha cooperatives bones i males, com n'hi ha SLs bones i males, com n'hi ha SAs bones i males. Si el servei competent en matèria de transport no està funcionant bé, pues que se corregisquen les carències, les deficiències, o no, canviem el responsable, no sé, mirem quin és el problema i posem-li solució. El que jo no acabe de veure és fer així una espècie de xoc de dominó remenejant fitxes perquè al final estem creant instàncies noves. ¿Per qué la Diputación? Porque me parece que va que ni pintado. Es decir, la institución vertebradora de los ayuntamientos en la provincia de Valencia es la Diputación. I quan arribes a la Vall d'Albaida, en el límit de l'Alcoià, què farem? Entonces, ¿quién es el competente? Pues una coordinación inter... Para eso está la Generalitat. Bueno, a mí me hace gracia, escuchando a mis compañeros tanto de Vox como de Compromís, ver cómo se intercambian los papeles, como el de Vox, que tendería a suprimir las diputaciones, aboga por ellas, mientras el Compromís es partidario de eliminarlas fuera de la maraña competencial. No digo tú personalmente. Vox no está para nada por la supresión de las diputaciones, todo lo contrario. Y Compromís tampoco. Yo personalmente... No, sí, Compromís. Bueno, pero yo por lo menos por lo que he escuchado en esa tertulia apostarías por suprimir las diputaciones, que al final... Yo sí. Por eso que al final... Está en los estatutos del bloc. Personal. Simplemente me refiero a que me ha hecho gracia ese intercambio de papeles. Más allá del tema competencial, que al final se nos escapa a muchos y es un tema muy complejo como para en una tertulia el poder entrar sobre el fondo. También, por ejemplo, podríamos hablar de qué sentido tiene que al final tengamos que utilizar distintos billetes para utilizar Metro Valencia, para utilizar el bus. A lo mejor deberíamos de apostar por un billete único, una integración tarifaria para que el usuario de un municipio a un lado y a otro del nuevo cauce del Turia pague lo mismo ¿Para qué se crea la autoridad metropolitana?
Abans d'introduir nous temes, sí que no es quede tampoco Joaquín sense la seva que un pregunta. apunte. Has dicho antes que la Autoridad Metropolitana del Transporte de Valencia se ha creado ahora. No, es que antes... 2017, ¿no? Es que antes tenía otro nombre, que era la Agencia de Movilidad de Valencia, que creó el Partido Popular. Lo digo porque lo único que sucedió es que a posteriori se cambió el nombre y se copó con representantes de partidos políticos donde antes eran de perfiles meramente técnicos. Pero simplemente tampoco los logros... No, pero me refiero que ya existía de antes. Porque es que a mí me parece que no se haya logrado una mera coordinación del sistema informático, me parece un escándalo. Yo no sé ni cuántas personas trabajan allí, ni qué presupuesto tiene, pero que no haya una tarjeta monedero en común y un sistema informático compatible, me parece un escándalo. Anem a veure quina és la pregunta que tenim per a Joaquín. ¿Vale? Esta es una pregunta. Y la siguiente pregunta es más local y es un poco, va enfocado un poco en lo que ha comentado el compañero José Luis, y es, queremos la ciudadanía, queremos ver la voluntad política con medidas que en principio que no hace falta una gran financiación y que pueden resolver y pueden disminuir el número de coches, el uso del número de coches en las entradas de las ciudades, por ejemplo. Elena Prima, d'Ecologistes en Acció, aquestes mesures que no tenen per què ser... Ella parlava de que no tenia per què ser exageradament el tema del finançament, sinó els pàrquings dissuasoris, la tarificació comú a tot. ¿Quiénes serían las mesures que en Vamos a aquest ver, cas realmente, hombre, yo creo que es una buena pregunta para que cada uno presentemos nuestras conclusiones. Eso es lo que venimos hablando prácticamente todo el programa. La peatonalización que se propone en el centro de Valencia, ¿es positiva? ¿Es agradable? Lo es. Es agradable pasear por donde no hay coches, lo es. También te puedes ir a pasear al campo. Ahora bien, ¿estamos preparados? No, no lo estamos. Medidas para disuadir el uso del coche antes que prohibir pasar por la calle Colón y colapsar el centro de la ciudad, pues efectivamente, parkings disuasorios, invertir dinero en ferrocarril, en el metro y tranvía, invertir dinero en cercanías, invertir dinero en autobuses interurbanos, llevar la competencia, por ejemplo, como hablaba, a Diputación, pero sobre todo inversión, coordinación entre entidades políticas. No se entiende, por ejemplo, lo que hablábamos antes, el plan de ayuda de 1.436 millones y cambia el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, oye, hace mutis por el foro. Desaparecen las exigencias ahora al Gobierno socialista. Entonces, ¿qué es necesario? Bueno, pues medidas alternativas realistas, que no dividan a la sociedad entre buenos y malos. ¿Qué es lo que hace Compromís? ¿Qué es lo que hace el señor Grecci? Los coches y las motos malas, las bicicletas buenas, los patinetes grises. No, esto no funciona así. Debe haber diálogo, debe haber flexibilidad y mucha pedagogía, además. Se irán creando usos y costumbres, pero tiene que hacerse sin excluir a toda la parte de Valencia que no vive en Valencia capital, que son 2 millones de personas, también la propia población de Valencia de la periferia, que no va a tener esas facilidades que sí que va a haber el centro para moverse en la empresa municipal de transportes y, por lo tanto, no excluir a nadie de esta nueva era de la sostenibilidad. También hablo de personas con capacidades especiales, a los propios comerciantes. Esto todavía no lo había dicho, pero yo creo que va a ser la puntilla definitiva para convertir al centro de Valencia en una zona de paseo. Van a desaparecer los comercios de proximidad, los valencianos van a tener cada vez más difícil el acceso a la ciudad y se va a acabar beneficiando a las grandes multinacionales y a los grandes centros comerciales de la periferia. El centro de Valencia es cada vez más inaccesible y se está haciendo de manera impositiva, autoritaria y sin diálogo. Molt bé, doncs ahí estava la resposta a la pregunta d'Helena Prima. Anem a canviar de tema. Jo mai me posicione, malgrat que n'hi ha alguns que els agrada assenyalar-me a voltes per això dels haters, això és lo normal, no? Però sí que és veritat que com a usuària, ahir va ser un tema que ja en parlem clar, vaig comptar, com a usuària ja directament, no? Del tema de l'autopista, que bé, no? Que ara no tenim que pagar d'autopista, però si parlem de sostenibilitat i medi ambient, clar,
que l'autopista no siga de tiqui-tiqui-tiqui, augmenta, que consultem i utilitzem el cotxe. Però clar, és que després passa que si jo vull anar a fer un viatge i resulta que el tren és supercar, que és el que m'ha passat com a experiència personal, doncs jo prefereixo utilitzar el cotxe, perquè vaig a tardar el mateix, vaig a tindre cotxe per a desplaçar-me on vaig i va ser molt més econòmic. Si a mi em compensara utilitzar el tren, jo aniria en tren. Per què? Perquè el cotxe em desagrada totalment viatjar en cotxe. Entonces, introduint temes la lliberació de l'autopista, però que viatjar últimament és molt car, quan el tren és el mitjà més sostenible i que menys contamina, anem allà. Bueno, pues sí, empiezo yo a seguir y luego damos la vuelta. Pues venga. Bueno, al final, la liberación de la autopista al transportista le ha venido muy bien. Y sí que es un tema a tener en cuenta. Al final, los transportistas que gastaban en camiones, etc., no tener que pagar esos peajes, pues aquí ha sido una ayuda. Es verdad que el usuario que pueda gastar y coger la autopista también le es muy cómodo y no tiene que... Luego está el problema de los atascos, porque no estábamos aún pensados que se iba a ser ese gran uso. Pero lo que dices tú es lo principal. O sea, coges el coche cuando realmente dices, hostia, es que me sale muy caro ir una persona en tren a Madrid, en AVE, o sea, tal, te vas a casi lo mismo que en gasolina, 4. Entonces, sí que es verdad que, por eso decía que muchas veces aquí hacemos las cosas, aquí quiero decir en España, o hacen las cosas los que mandan sin pensar en las repercusiones de lo que tocan. Si la liberación de la AP7 tenía que haberse hecho ya porque eso está más que prescrito y al final es un bien para la mayoría de usuarios. Pero se contradice un poco con lo que... Entonces no queremos usar el coche. Bueno, sí que es verdad que son medidas... Yo no tengo la solución, pero entro dentro de lo que te toca. Realmente puede ser conflicto y dices, yo soy el primero que dice, bueno, oye, pues no voy a ir en tren, obviamente. Paso de ir a Madrid 4 en coche y después que salimos a 15 euros cada uno, pues un billete de AVE son esos 60. Entonces, sí que es verdad que habría que ver y decir, bueno, si queremos hacer las cosas más sostenibles, vamos a ponerlas a un precio más asequible, que a todo el mundo le... El problema de decir esto es que igual lo que hacen es que suben la gasolina más y más y más, con lo cual no, entonces hay que tener mucho cuidado muchas veces con lo que planteas. Pero sí que es verdad que el problema es ese, al final toda la gente le tienes que dar las posibilidades. ¿Quiere que sea todo más sostenible? Pónselo fácil y lo hará sostenible. Pero decía yo, la gente quiere pasear, yo ahora andando es donde más me gusta a los sitios, pero ponme fácil andar. Si andar se me va a complicar, si no tengo un techadito por si llueve, si no tengo un tal, pues iré cogiendo otras alternativas a lo que toca. Entonces, bueno, el tema de la autopista, yo creo que bueno, es una de las pocas cosas que ha hecho bien el señor Ábalos, o la única, pero tampoco ha tenido conocimiento que está viendo ahora de grandes atascos a las salidas de los peajes, grandes tal, porque, sobre todo para el transportista, yo tengo compañeros que tienen o que trabajan en empresas de transporte y es verdad que han abierto los ojos, sobre todo el tema de, yo procedo el mundo de la cerámica y tal, pues lo agradecen mucho en la zona de Castellón, con los grandes trailers, bajar aquí esa salida, pues también es un ahorro, o es un uso que antes no daban, antes se metían en la nacional, claro, que les daba igual y ahora por lo menos, lo que pasa es que claro, los vehículos, sacamos la ventaja de que ahora la van por autopista, nacional que va más rápido, claro, que los atascos sacamos la de autopista que no pagamos nada y nos coge, bueno, pero bien, al final yo entiendo que es, ya digo, creo que es la única cosa que ha hecho Ábalos bien en este gobierno. Paco. No es de Paco, No, al final. no. Però que de veres que n'hi havia que... A veure, que al final això és una reivindicació des de fa molts anys de Compromís i n'hi ha alcaldes com el d'Oliva, per exemple, que s'ha tornat boig clamant al desert per a que s'alliberarà el peatge de l'autopista, perquè si no, travessar Oliva era una locura. Al final, per lo que comentaves, s'elimina el peatge en un tram. És que si teníem una autopista en la que hi havia peatge, però és que en la major part de l'Estat les autopistes no tenien peatge. Què hem eliminat? Una discriminació. Al final no creix el número de vehicles global, el que hi ha és un desplaçament d'una via alternativa i, per tant, contaminació per la mateixa... El que hi ha que tendir és a utilitzar cada vegada menys el vehicle i utilitzar-lo quan siga necessari. Jo crec que és una mesura positiva i torno a dir, ens hem cansat des de Compromís de demanar-ho i ha sigut el senyor Ábalos, el govern anterior a l'actual qui ho ha fet. Pues, tarde, però benvingut siga, evidentment, ja era hora. I ja t'he dit, alcaldes de la Marina, de la Safor, i de Presi, que ben contents que estan, i ara n'hi ha que, això sí, fer les mesures complementàries perquè la situació en la que està és delicada. Avui mateix ha eixit en televisió un reportatge sobre l'eliminació, per exemple, de lo que és totes les estructures que hi havia del peatge en Silla. Se suposa que allà en un període relativament curt de temps estarà resolt. Faltaran els accessos complementaris, els carrils d'acceleració, poquet a poquet, però anys fa que s'hauria d'haver fet això, anys. Benvinguda siga la decisió.
Joaquín. Sí, vamos a ver. Nosotros entendemos que también es una medida esencialmente positiva la liberalización de la autopista. Sí que es cierto que se van a requerir tomar medidas, no solo la eliminación de los peajes, sino medidas de seguridad. Es decir, hay tramos en donde hay tal concentración de camiones que es que se hace peligroso en según qué horas, se hace realmente peligroso. Sí que me parecía muy interesante un tema que has introducido, que es el precio de la larga distancia en ferrocarril. Si estamos hablando del AVE, es caro. Es un servicio que va estupendamente bien, pero es muy caro. Me parece muy buena noticia la entrada de nuevos operadores. Sabéis que va a entrar Air Nostrum, la propia Renfe va a sacar otra marca más barata. Es decir, al final la competencia, la liberalización del mercado, pues va a traer seguramente mejores servicios y a precios más baratos. Lo mismo que decía Paco, también coincido aquí de vez en cuando en que se tendría que haber hecho, tendría que haber realizado esfuerzos de desregulación de las redes ferroviarias desde hace años. Es más, la Unión Europea, yo ni me acuerdo cuándo es el primer libro blanco sobre competitividad y libertad de competencia en el mercado de los ferrocarriles, pero podemos estar hablando de los años 90 incluso. Hace muchísimos años que se recomendaba la liberalización. Bueno, pues por fin hemos llegado a este punto, lo cual, bienvenida absoluta a la libre competencia. Pues Alberto, pots contestar i ja es quedarà mig minut per a cadascun per a fer una última afirmació. Alberto. Es una medida necesaria, aunque no suficiente. Esperemos que el Gobierno, por la puerta de detrás, no repercuta lo que deje de ingresar en ese concepto, subiendo el impuesto a quienes utilizan energías diéseles cuando se desplaza. Evidentemente debe venir acompañada de otras muchas medidas, incentivar, por ejemplo, en el transporte público, renovando la flota para utilizar energías limpias, híbridas. Entonces, yo creo que sí, está muy bien para el propio sector del transporte que utiliza necesariamente este tipo de carreteras, si la intención es no saturar otras donde el número de carriles es menor y que utilizan a lo mejor otro tipo de usuarios, pues por ejemplo para desplazarse desde Valencia hacia Cullera, por ejemplo, me viene a la mente la CV500, está muy bien, pero evidentemente habrá que ver otras medidas, porque, por ejemplo, a nadie se nos escapa el estado actual de nuestras carreteras, donde en muchos tramos las condiciones de seguridad no son las más indicadas, ¿no? Entonces, como primera medida está muy bien, pero entremos a valorar las muchas carencias que a día de hoy todavía presentan nuestras carreteras y las conexiones entre los municipios, porque al final, si las infraestructuras tienen una función vertebradora, no tiene sentido que, por ejemplo, para ir de un punto a otro, sea más rápido el acceder en coche que, por ejemplo, como comentabas, ya no, por ejemplo, entre Valencia y Madrid, sino a lo mejor entre municipios más próximos entre sí, pero que no están debidamente conectados y que lo que hace es que la gente quiera escapar de esa realidad y ese vacío demográfico, ¿no? Al final, si tienes más oportunidades y te encuentras aislados o no disfrutas en igualdad de condiciones de los mismos servicios que en la gran capital, lo lógico es que acabes en la gran capital y acabes renunciando a tu realidad más próxima, ¿no? Y sería una lástima por no apostar por esa otra realidad que también se da en la Comunitat Valenciana como una comunitat autònoma plural com és. Podrien estar parlant tota la vesprada, però el temps, si més en televisió, s'acaba. Tenim 30 segons, un últim minut, per a fer una última valoració després de lo que ha estat el debat d'avui de punts de vista i començarem per Raúl. Bueno, pues muy rápido. Al final, es de ver que hay que apostar por un transporte más sostenible, hay que hacer las inversiones con conocimientos. Si miramos el centro de Valencia pensando más en las personas, mucho más en las personas, y luego el resto que sea para la facilidad de que las personas puedan desarrollarse, y sobre todo en infraestructuras, esa mejora de arriba abajo que hemos hablado, pero incluso hablando de Europa, para que la calidad del transporte y la eficacia sea muy superior y seamos los usuarios los que salgamos beneficiarios. Joaquín. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, me ha encantado la experiencia, espero que me invitéis más. Entonces, la temática, el transporte, la política de transporte, como decía al principio en la introducción, es una política fundamental, es vertebradora de todo el territorio. Se debe hacer pensando, poniendo a las personas en el centro, como decíamos, sí, pero a todas, sin dividir, con diálogo, con flexibilidad y con mucha prudencia. La dignificación de los centros de las ciudades, sí, pero siempre que haya infraestructura. Es decir, el político tiene que tener convicción, pero tiene que tener también responsabilidad, es decir, conocimiento de las consecuencias de sus actos. Y debe encontrar el equilibrio entre esa ética, la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Muchas gracias. Gracias.
Paco. Bueno, doncs, per acabar, com ja han dit els companys, n'hi ha que apostar clarament per el transport sostenible i el transport públic en aquest aspecte jo crec que té un gran paper a jugar. Apostar significa millorar el finançament i en el cas dels valencians això és fonamental. Arrastrem ahir un tema de fa molt de temps, però per a invertir en les infraestructures que tenim. Des d'aquest punt de vista, com a alcalde de la Ribera que soc i com usuari de tren, crec que les rodalies és fonamental corregir les carències que presenten, perquè si corregim el problema de rodalies, estem parlant d'un transport molt concret, anem a fer que la mobilitat dins de les grans ciutats, que és on arriben les rodalies, dins-li Castelló, diguem-li Alacant o diguem-li València, va a millorar. Si apostem per aquesta connexió, per aquesta continuïtat i donem bon servei en els pobles, d'això els grans beneficiaris seran les ciutats grans precisament. Entonces, gràcies per haver-nos convidat i a la vostra disposició per a parlar d'esto o de qualsevol altre tema. Gracias, Paco. Alberto. Bueno, de nuevo, gracias por la invitación. Espero poder participar muchas otras semanas. Quiero acabar como empecé. Al final hay dos modelos y es tan simple como el de la imposición frente al del consenso, el de la sanción frente al incentivo. Nosotros, quien nos conoce, sabe que estamos por ese segundo modelo, por una apuesta clara por la mejora de las frecuencias de paso a todos los niveles, no solamente en cercanía, sino también en Metro Valencia o en la propia empresa municipal de transportes, la MT, porque al final es la mejor medida para apostar a continuación por una progresiva peatonalización del centro, sin sancionar, sin penalizar a quien utiliza habitualmente el transporte privado para desplazarse en la ciudad y al área metropolitana. Por lo tanto, empecemos la casa desde los propios cimientos y no desde el tejado, no penalicemos a nadie y habilitemos las medidas para que el propio usuario un poco cambie en su mentalidad, pero desde este segundo modelo, que es el que compartimos desde el Partido Popular y no como otros, como pueda ser Gretzi en Compromís en la ciudad de Valencia. Tenia que acabar. Si no ho diu rebenta. Alberto Armero, Urbanisme i Protecció de Patrimoni del Partit Popular València, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres. Raúl Caramonte, regidor de l'Ajuntament de Torrent i representant de Ciudadanos, gràcies per estar amb nosaltres també. Joaquín Alés, diputat provincial i regidor de l'Ajuntament de Paterna, moltíssimes gràcies també per estar avui amb nosaltres. I Paco Salom, alcalde de Carcaixent i representant de Compromís. Gràcies als quatre, com sempre, i a vosaltres. Tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora, aquí, en Grup Televisió.